Pues muy buenas tardes a todos y os agradecemos mucho vuestra presencia hoy para analizar la situación de la caravana migrante, ¿no?, que se ha ido complejizando día a día desde que empezó el 13 de octubre. Hoy os convocamos las organizaciones de cooperación entre Culturas y Alboan, las organizaciones de cooperación internacional de los jesuitas en España, y están presentes con nosotros dos representantes, dos miembros de la red jesuita con migrantes Centroamérica-Norteamérica, que es la respuesta que la Compañía de Jesús da a las migraciones en esta región, en la región centroamericana. La red jesuita con migrantes CANA, Centroamérica-Norteamérica, se organiza como un flujo. Está presente en todos los países, Centroamérica, México, Estados Unidos, y reúne a obras del Servicio Jesuita a Migrantes, a refugiados, centros, universidades, centros educativos, parroquias, medios de comunicación. Ellos han seguido muy de cerca a la caravana. Hoy están con nosotros las dos personas que están. Es el padre Ismael Moreno. Él está en Honduras, es el director de ERIC Radio Progreso, del equipo de reflexión e investigación del ERIC Radio Progreso. Buenas tardes. Y luego nos acompaña también, nos hemos ido a Honduras, ¿no?, al origen, y estamos también con Andrea Villaseñor. Andrea Villaseñor es la directora del Servicio Jesuita a Refugiados en México. Ellos han estado acompañando mucho a la caravana, sobre todo en Tapachula, en la frontera con Guatemala, ¿no? El trabajo que hemos organizado, ellos dos están en dos instituciones, pero la respuesta ha sido una respuesta de flujo. Se ha ido acompañando a la caravana desde que salió durante varios días, documentando, informando. Se están elaborando boletines diarios de situación, por un lado. Se están acompañando a las personas migrantes, tanto con ayuda humanitaria, con abogados cuando hace falta. Se han tomado medidas de incidencia y un diálogo en los tres países, tanto en Honduras como en Guatemala y en México, con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, con ACNUR, con el Alto Comisionado de Derechos Humanos en cada país. Se presentaron la semana pasada una solicitud de medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solicitando medidas de protección para la caravana que planteó la Red Jesuita Migrantes con otras organizaciones, y se está haciendo también un trabajo de análisis a través de distintos, entre ellos Radio Progreso, la Plaza Digital, que es el periódico digital de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, y otros medios de los que dispone la red, y a través de contrapartes también como nosotros, como Entre Culturas, Alboan, como la red que hay en Estados Unidos, haciendo ese trabajo de altavoz y de comunicación. Entonces, si os parece, vamos a pasar primero vamos a escuchar primero. Melo, te pasamos el micrófono a ti para que nos cuentes. Tenéis cada uno, como hemos organizado, les hemos pedido a cada uno si puede compartir con nosotros en 10 minutos la situación y las principales preocupaciones, los escenarios que ven para la caravana, y después de esa intervención de ellos, abrir un turno de preguntas, si os parece. Sí, hola. Sí, hola. Pues muy buenas tardes para ustedes, amigas y amigos. Un saludo desde Honduras. Y este fenómeno que que explotó el 13 de octubre con lo que se ha llamado la caravana de migrantes hacia los Estados Unidos, rebasa nuestros análisis, rebasa las instituciones y lo que hemos venido haciendo, y además nos sitúa ante una problemática tan compleja que es impensable que podamos darle respuesta a niveles locales o nacionales, sino que demanda
un debate abierto y público y buscar respuestas internacionales. Ese es lo primero que quiero decirle. Desde la perspectiva hondureña, el éxodo masivo, que se expresa en esto de la caravana fue, desde nuestro punto de vista, el resultado inesperado incluso de una olla de presión. Honduras ha venido a lo largo de los años, al menos de la última década, se ha venido atizando con el fuego de la inestabilidad, con el fuego de un modelo de desarrollo basado en la acumulación infinita de riquezas en unas reducidas familias y que se sustenta en la inversión en la industria extractiva y en la privatización de los bienes comunes y públicos. Y esto, con el correr de los tiempos, ha llevado a que, por ejemplo, de 9 millones de habitantes que tiene el territorio hondureño, que tiene nuestro país, en torno a unos 6 millones de hondureñas y hondureños están fuera de los círculos de la economía formal. Y gran parte de esa población, al menos 4 millones, están claramente en el desempleo. Y luego son 6 millones que están siendo fundamentalmente excluidos de las oportunidades para poder vivir con un mínimo de dignidad. No obstante que se ha venido insistiendo en que tiene que haber un cambio de rumbo, o sea, la élite empresarial y la burocracia política hondureña, en asocio con las transnacionales y con el respaldo pleno del gobierno de los Estados Unidos, especialmente del Departamento de Estado con su embajada en Tegucigalpa, han mantenido a un régimen político que, además de ser el que respalda e impulsa este modelo de desarrollo excluyente y productor de exclusión y de violencia, además de esto, han avalado la militarización y han avalado la corrupción y la impunidad a niveles que en el último año esto se ha expresado en apoyar a un gobierno basado en el fraude electoral, se ha basado en la represión militar, con los cuerpos represivos, con la estigmatización, incluso el asesinato de todo tipo de oposición que cuestione este andar del modelo de desarrollo. Pues este modelo de desarrollo en el que se basa esta élite exclusiva en asocio con los políticos y con las transnacionales, es lo que está en la base de la olla, es lo que ha atizado, el fuego que atizó la olla de presión, que ahora se expresa en miles y miles de personas que están saliendo de la frontera y que seguirán saliendo. Es una explosión, es un éxodo masivo que no se va a detener. Por mucho que amenace Trump de suspender las ayudas a Honduras, por mucho que sea la muralla policial y militar que establezca el gobierno hondureño en la frontera entre Honduras y Guatemala, por mucho que sean los programas compensatorios que se pongan en marcha para que se regrese a la gente, la situación en Honduras es una auténtica olla de presión que continúa y va a continuar provocando la expulsión de la población hacia Honduras, porque además, para toda esta población que está saliendo, que son miles y miles y continúa, en sus comunidades están recibiendo amenazas. Yo les pongo un pequeño ejemplo. Mientras el gobierno está prometiendo
porque así lo tiene que hacer ante la amenaza de Trump, que regresen porque van a recibir ayudas y cooperación para mejorar sus vidas. Mientras eso ocurre, en una zona de Honduras, más de 1,000 efectivos militares y de policías se introdujeron en una comunidad o en un grupo de comunidades que defendían un territorio y un río amenazado por una minera explotadora del mineral. Y se introdujo allí y con toda la fuerza dispersó, amenazó y provocó la persecución de decenas y decenas de pobladores que después de 3 meses de estar defendiendo su territorio, porque es su río, es su territorio, es su ambiente, fueron expulsados. Es decir, mientras el gobierno busca chivos expiatorios sobre quiénes son los que están impulsando las caravanas, al interior está reprimiendo a las comunidades. O, por ejemplo, está acusándonos a muchos de los que estamos haciendo análisis o estamos acompañando a los migrantes, nos está acusando de estar siendo los atizadores de la expulsión. Se ha levantado, como bien saben ustedes, toda una teoría de conspiración. Primero se identificó a un dirigente social y político hondureño, después pasaron a decir que es un asunto por las elecciones de los Estados Unidos, después se habló hasta de un empresario inglés, luego se habla del eje del mal de Venezuela y Cuba y Nicaragua, pero no se quiere identificar que el problema de acá es el resultado de procesos conducidos por el auténtico eje productor de violencia, que es una élite reducida hondureña, una burocracia política corrupta, las transnacionales respaldadas por el gobierno de los Estados Unidos, lo que ha llevado a esta situación extrema y que lo va a seguir provocando. Nosotros hemos experimentado en este proceso del fenómeno de las caravanas que nuestro trabajo ha sido importante, ha sido necesario, pero que ha sido muy tibio, muy tímido, porque hemos acentuado, y este es un reconocimiento que yo quiero hacer a nivel público, hemos acentuado apoyos locales y hemos acentuado de algún modo la solidaridad con determinados grupos de migrantes en detrimento de una lectura más firme y seria y de atajar de frente cuestionando el modelo de desarrollo. Hemos cuestionado menos el modelo de desarrollo y hemos acentuado más el apoyo y el acompañamiento a los migrantes. De manera que hoy que ocurre esta explosión, nosotros no solamente nos hemos quedado muy limitados, sino que también hemos sido sorprendidos. Somos parte de los sorprendidos. Y creo que ante esa sorpresa estamos llamados, desde mi punto de vista, no solamente a profundizar en el debate y en el análisis de lo que estamos haciendo, sino a que avancemos a decir, lo que tenemos que hacer es seguir cuestionando a fondo el modelo de desarrollo productor de violencia, de desigualdades y de expulsión de la población hacia afuera. En segundo lugar, tenemos que unir esfuerzos no solamente a nivel nacional, sino también a nivel centroamericano, mexicano y estadounidense. Solamente creando redes conjuntas o articulando las diversas redes que tenemos es como podríamos nosotros estar a fondo, dar una respuesta un poco más a fondo. Y tenemos que en el análisis buscar respuestas que no solamente sea de acompañamiento, de misericordia, como le llamamos del buen samaritano, sino tocar de frente las políticas del gobierno de Estados Unidos y las políticas de cada uno de los gobiernos locales y confrontar el modelo de desarrollo y trabajar por una propuesta alternativa de un modelo de desarrollo basado en la inclusión social y en políticas públicas que de verdad atajen el tema de la
de la migración forzada hacia Estados Unidos o hacia otros lugares. Aquí me quedo para que después tengamos oportunidad de hacer preguntas y seguir ampliando este tema. Muchas gracias, Padre Melo. Has clavado los 10 minutos, además. Vamos, eso es. Muy bien, muchas gracias. Andrea, seguimos ahora un poquito más, nos movemos hacia el norte y hablamos con Andrea desde México. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá, bueno, perdón por la voz, que estoy aquí con una super gripe, pero bueno, pues contar un poco la situación actual. Yo creo que, a ver, yo pondría ahora el foco, como tres focos de atención que tenemos en México. Sí, desde la semana pasada, pues fue el foco en toda la población, ¿no? Toda esta caravana que entró por la frontera sur, por Tapachula, por Ciudad Hidalgo, ¿no? Estas imágenes que veíamos en el puente Guatemala-México, la ciudad que está ahí pegada al puente, Ciudad Hidalgo, y luego que fueron avanzando hacia Tapachula. Entonces, bueno, el primer escenario sería este, el avance de la caravana, que ahora, ¿no? Ahora ahondó un poco. El otro sería la población en detención que se ha quedado también en la ciudad de Tapachula. Y el otro foco, yo diría, pues también los nuevos grupos o la caravana o las caravanas que también vienen, ¿no? Bueno, pues empezando por la caravana, ¿no? La que entró desde la semana, el éxodo que llegó desde la semana pasada, pues sí, un poco de actualización. Ahora mismo está en el estado de Oaxaca, en una localidad que se llama Tapanatepec. Entonces, hoy estaban caminando hacia otra localidad que se llama Niltepec, que son como unos 50 kilómetros más o menos, 53 kilómetros. Y bueno, pues empezaron, normalmente inician la caminata pues muy temprano. Por ahora no hemos tenido como ninguna noticia de ningún incidente por ahora, pero bueno, van caminando. Sí que la idea ha ido reduciéndose un poco esta caravana. Cuando salieron de Ciudad Hidalgo el domingo pasado, el 21, se registraron en el ayuntamiento de Suchiate, eran 7.300 personas. Ahora, por parte del trabajo de monitoreo que estamos haciendo junto con otras organizaciones, el último dato que tuvimos del domingo es que eran 6.000 personas. Sí, es un dato que nos va cuadrando también por el número de personas que durante las distintas escalas, digamos, del trayecto, pues van también solicitando el volver, ¿no? Sí que hay gente que se encuentran, pues están muy cansadas, gente que ha dicho, bueno, ya lo veo muy complicado, no quiero seguir. Entonces, pues sí que piden el apoyo para poder, ¿no? Retornar de forma segura, que ese también, bueno, pues luego hablaremos de los retos. Entonces, bueno, sí que más o menos nos van cuadrando sí que nos cuadran las cifras, ¿no? Sí, alrededor de 1.000 personas, pues en todos estos días ha solicitado ¿no? el regreso a su país. En su mayoría ya sabemos que es población, ¿no? Hondureña. Entonces, bueno, yo creo que también el foco ahora, ha habido como mucha incertidumbre de por dónde van a ir, cuál va a ser la ruta que van a seguir desde la caravana. Sí que, bueno, pues ahora un poco lo que se ha dicho es que van a seguir hacia Juchitán. Sí que el estado de Oaxaca es importante también, pues por todas las organizaciones oaxaqueñas de base, ¿no? Que están brindando su apoyo a todas las personas de la caravana. Sí que también, bueno, pues era bastante estratégico el pasar por Oaxaca para acumular también estos apoyos desde la sociedad civil, mucha organización de base. Sí que también era la opción de seguir por Oaxaca para evitar cruzar Veracruz, que sabemos que, bueno, Veracruz es ahora mismo uno de los estados más violentos en México, en el que también pues hay muy pocas garantías también, ¿no? De seguridad para la población en general y, bueno, pues en particular para la caravana en una situación de vulnerabilidad. Y bueno, pues la idea sí sería seguir hacia la ciudad de Oaxaca, la capital, luego seguir hacia Puebla y Ciudad de México. Eso es hasta ahora lo que se ha anunciado, pero sí es verdad que va cambiando. Sí mencionar como cosas importantes de la caravana ahora mismo, sí que va teniendo como más apoyos
de más respuestas. En un primer momento no hubo una respuesta articulada, ¿no? Desde la sociedad civil nos costó mucho porque evidentemente nos desbordó, como ya decía el padre Melo, ¿no? Nos desbordó a todas y a todos, y también creo que desbordó pues las capacidades institucionales. Creo que conforme ha ido avanzando la caravana, se ha ido articulando mejor, ha habido mucha más respuesta, sin mencionar la grandísima respuesta que ha sido brutal de la población civil que se ha volcado, ¿no? Que se ha volcado en las ayudas de alimentación, gente que ha brindado también su casa para que se queden, dando ropa, dando agua. Entonces creo que también como por poner un tono, ¿no? Dentro de toda la emergencia, pues sí poner como las respuestas positivas, ¿no? De la gente por ahí donde han ido caminando. Se han ido articulando, ha habido más presencia ya desde, ¿no? Desde Chiapas, desde Huixtla, ya que en Chiapas sí que estuvieron acompañando la caravana Cruz Roja, que también nos parece como importante, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, varios actores que también seguimos haciendo el llamado para que haya, ¿no? se mantenga el acompañamiento y la observación de otras instituciones nacionales e internacionales. Bueno, ese es un foco. El otro foco también que les hablaba es las personas que se han quedado en Tapachula. En Tapachula, por ahora, tenemos conocimiento de que las imágenes que se vieron los primeros días en el puente, ¿no? Ese puente que estaba a desbordar, pues de ahí salieron autobuses que los llevaron hacia un llamado, en un primer momento, un albergue en Tapachula. Este no es un albergue, es una extensión del centro de detención que existe en Tapachula, que es el control por el Instituto Nacional de Migración, y las personas ahí están detenidas. Entendemos que la parte de información que se les brindó a las personas pues tenía que ver con la solicitud, la posibilidad de hacer la solicitud de la condición de refugiado, pero no ha habido claridad, no ha habido transparencia por parte de las instituciones responsables. Más o menos calculamos, por informaciones que hemos teniendo de distintas fuentes, pues que hay como unas 1.500 personas ¿no? que están en detención en este llamado albergue. Es un recinto ferial, que es la Feria Mesoamericana. Y bueno, pues ahí sí con muchas preocupaciones que ahora las intentaré también como agrupar. Por otra parte, el otro foco que también, bueno, pues sí, ayer hubo otro intento de población que se fue agrupando en la ciudad de Tecunumán, del lado guatemalteco. Teníamos conocimiento de unas 1.500 personas que también vinieron del Salvador y siguieron desde otros espacios, o gente que se quedó también rezagada de la caravana anterior, pues que han llegado, se han estado reuniendo en Tecunumán para intentar ingresar también a México. Ayer hubo algunos enfrentamientos en el puente, ahora al parecer el puente estaba cerrado desde el acceso de Guatemala, pero bueno, sí también la enorme preocupación por cada vez más presencia también de policía, de militares en la zona, pues impidiendo también el acceso y sin brindar acciones claras de un acceso seguro y con protección de derechos a la población en México. Creo que de preocupaciones en general, bueno, sí, seguir mencionando pues el tema de la situación humanitaria de la caravana, ¿no? Sabemos que a cada lugar, o sea, la movilización de 6.000 personas, pues nos rebasa ¿no? absolutamente a todo el mundo, a todas las organizaciones, a las instituciones. Sí, seguir haciendo un poco la denuncia, la respuesta como gobierno mexicano ha sido el condicionar la ayuda humanitaria a las personas que estaban en detención, a estas que están en detención en Tapachula. A lo largo de la caravana y de la ruta no se ha brindado ayuda humanitaria, se ha brindado la que fue dando la población civil, mucho desde las parroquias, desde otras iglesias también. Entonces, bueno, sigue siendo un foco de preocupación la situación humanitaria. También, pues porque por las situaciones de vulnerabilidad y por los riesgos que se van teniendo a lo largo de la ruta, y conforme vaya subiendo más la caravana, pues va entrando a estados que están siendo más complicados, con más índices de violencia. Entonces ahí asumimos que los riesgos serán todavía mayores. Riesgo también por los grupos dentro de la caravana del éxodo de las 6.000 personas, pues que también se van quedando un poco más rezagadas, porque también lo que hemos visto es que a los grupos que se han quedado atrás, pues han sido también víctimas de operativos de la Policía Federal y de Migración, en los que ha habido detenciones, ¿no? Entonces esperan a que haya grupos más pequeños para detener a las personas. Entonces también pues nos preocupan estos grupos. La otra,
que cada vez está siendo mayor es el tema de la criminalización, ¿no? Creo que es importante como los mensajes que lancemos, que son personas que vienen en la búsqueda de una vida mejor, y parece que los mensajes que se hacen de criminalización creo que no ayudan nada para entender, ¿no? Creo que no ahondo ahora que ya lo explicó muy bien Melo, ¿no? Que estas son crisis que vienen, ¿no? Que vienen ya desde hace tiempo. En México realmente la crisis humanitaria ya existía, ¿no? Ahora es una emergencia por la cantidad de personas, pero llevamos desde hace más de 3 años con 500,000 personas cruzando por México en esta situación de riesgo que siempre no se ha hecho bastante invisible. Creo que también el otro punto de preocupación es el tema de las deportaciones, de las que no estamos teniendo mucha información. Sí tenemos conocimiento de luego de algunas pues deportaciones por tierra, pero sí también deportaciones aéreas. Es un trabajo que también estamos intentando tener información pues desde esta mirada regional, pero también sí que nos parece que no sabemos cuánta gente realmente está siendo deportada y sí debería ser como un punto pues sí, de mirada, de poner el foco, porque también la gente que se queda en vulnerabilidad, que no sabemos si realmente retornaron o no a su país, y si ha tenido la asistencia necesaria, sobre todo también cuando es gente que está huyendo de situaciones de violencia en Honduras. Creo que también, sí, por otra parte, sí mencionar el tema, bueno, el foco de la gente que está con necesidad de protección internacional, cómo damos respuesta a las personas que sí efectivamente quieran quedarse en México, y cómo abordamos también realmente el garantizarles sus derechos mientras están en el procedimiento de la solicitud de la condición de refugio. Y por otra parte, pues sí también el cómo seguimos dando una respuesta articulada con garantía de derechos a las siguientes grupos que vayan ingresando a México. Y bueno, también la dejo un poco ahí para dar margen a las preguntas. Se quedan como muchas cosas, pero bueno, me imagino que irán saliendo ahora. Muchas gracias, Andrea. También como un reloj con los tiempos. Muchas gracias a los dos. Y abrimos entonces ahora un primer turno de preguntas. A lo mejor es más, no sé si preferís hacer una pregunta a cada uno y que os contesten, o a lo mejor hacer varias y que luego nos contesten ellos. ¿Cómo hacemos, Vega? Varias, hacemos una ronda, ¿no? Y luego podemos... Tengo que pasar el... Si queréis alguno... Hola, ¿qué tal? Sí, soy Gabriela, periodista del diario.es. A mí me interesaba que valoraseis la reacción que ha tenido Peña Nieto, la última, ¿no?, que ha ido variando con respecto a ese programa de dar empleo, escuela a los niños, a los migrantes que, si no he entendido mal, se queden, ¿no?, en Oaxaca y en Chiapas. ¿Cómo lo interpretáis y cuál ha sido la reacción de la caravana? Bueno, pues si podéis contestar a esta pregunta. Vale, sí. Bueno, pues yo creo que una constante, gracias por la pregunta. Yo creo que una constante que hemos visto ahora en toda esta situación de las últimas semanas, pues ha sido como la falta de transparencia, ¿no? Y la falta también de una información veraz. Entonces, bueno, pues se hizo este anuncio. La verdad es que tampoco no tenemos conocimiento de cuál es la base también, ¿no?, jurídica de esta propuesta que ha hecho el presidente Peña Nieto. Es verdad que condicionaba la estancia a quedarse en el estado de Chiapas y Oaxaca. También mencionando que, bueno, Chiapas y Oaxaca son de los estados más pobres del país, con los índices también más bajos de empleo. Y
Entonces, bueno, pues lo valoramos ahí, pues un poco la exigencia sigue siendo esa, el que haya como más transparencia, el que sepamos bien en qué consiste este programa, porque no se ha publicado, no estuvo el video, pero tampoco ha habido más información detallada sobre en qué consistiría el programa. Sí que se está condicionando el quedarse con, no entendemos muy bien cuál es la base, porque al final se está condicionando a la solicitud de refugio, pero también, bueno, en la ley lo que contempla en México, cuando sí hay reconocimiento de refugio o la protección complementaria, el Estado mexicano sí concede el permiso a la residencia permanente. Entonces, claro, si ahora están ofreciendo, es como una mezcla de cosas, ¿no? Es como una mezcla entre, pues te quedas con la solicitud de asilo, pero luego tienes un permiso para quedarte 6 meses, ¿no? Y por otra parte intentas regular. O sea, es una mezcla que no tenemos claridad, no es claro, ¿no? Es un poco confuso. Y por otra parte, la reacción de la caravana, así que sacaron un comunicado, yo creo que fue el sábado, el día sábado o el domingo, no me acuerdo bien, perdón, sí hicieron pues hubo una rueda de prensa por parte de la caravana, sí rechazando esta propuesta de Peña Nieto y diciendo que, bueno, que no, que se podría dialogar, pero que no esté condicionada a quedarse en solo 2 estados, que si la gente quisiera mantenerse en otro estado de la República, que pudiera hacerlo. Entonces, bueno, pues sí fue como un rechazo pues al estar condicionada. Sí, también hay gente que sí se ha acercado a autoridades que están presentes en la caravana, pues para pedir más información. O sea, sí hay gente que le ha interesado dentro de la caravana el conocer más sobre este programa y ver si es ¿no? Y analizar si es una alternativa, ¿no? Sí que creemos, yo creo que desde las organizaciones sociales lo que creemos es que hay que brindar información veraz y que también la gente pueda tomar una decisión informada. Y creo que también pues es parte de lo que denunciamos, ¿no? Sí, brindar la información y que la gente tome la decisión que quiera sin que sea una decisión condicionada. Hola, buenas tardes. Soy José Ignacio Rivares de la revista Eclesia y habéis hablado antes de incidentes que ha habido a lo largo de la marcha, entonces queríais que me precisarais si tenéis información sobre el número de víctimas, por un lado, y luego me gustaría saber también si no teméis que pudiera infiltrarse la caravana por elementos para desencadenar violencia. Entonces, querría saber también un poco cómo está organizada la caravana, si hay algunos líderes que llevan, cómo funcionan. Gracias. ¿Contesto o otra pregunta? Mira, vamos a ir poniendo una y así luego las hago. Voy a contestar más rápido. A ver, de incidentes, bueno, lo que hemos reportado es, bueno, sí hubo un accidente la semana pasada de un chico que cayó ¿no? Porque luego la gente va dando, pues la gente les va apoyando y los va, ¿no? Acá decimos que les dan aventón, entonces, bueno, pues los suben en los camiones, en los vehículos, pues los van acercando, ¿no? Un poco para que no tengan que caminar y la gente pues se va subiendo al camión y hubo un chico que cayó de uno de los camiones y lamentablemente sí falleció. Y luego, sobre todo, me refiero también a incidentes que ha habido de los operativos de detención. Entonces, hubo un operativo el día martes, o sea, el lunes salió la caravana con las 7,000 personas de la ciudad de Tapachula hacia Huixtla. Ahí se quedó un grupo rezagado el día martes y ahí sí hubo un operativo de detención que sí que fue bastante violento. Por otra parte, bueno, sí hubo otro grupo que también salió de Ciudad Hidalgo esta semana, que también ya era otro grupo de las nuevas personas que han ido cruzando por el río, y también hubo un incidente que también un operativo donde los detuvieron también. Nos preocupa también porque en estos incidentes, pues la gente luego, los que pueden, obviamente salen corriendo, y sí que ha habido pues separaciones familiares, porque al final, ¿no? Pues corren, ahí por ejemplo, pues sí corrieron hacia la Malesa
y hubo un equipo que estuvo esperando a ver si la gente volvía a salir, no volvía a salir, y ahí no supimos también por dónde siguió este colectivo, eran 450 personas. Entonces, bueno, sí también dentro de estas detenciones, pues no sabemos después si hay algunos familiares donde no hay manera que luego se vuelvan a unificar. La organización de la caravana, bueno, pues sí que hay algunos grupos que están, ¿no?, que van organizando. O sea, creo que es tanta gente que no podríamos decir que hay un grupo de dirigentes, ¿no? Sí que creo que es importante destacar, porque además forma parte de las descalificaciones que les han hecho, ¿no? Como que la gente no se organiza y que todo el mundo va, ¿no?, como borrega y que no piensa. Me parece importante sí decir que la gente también tiene una gran capacidad de autoorganización, ¿no?, que también entre ellas mismas pues se van sentando, van hablando, van definiendo han tenido asambleas durante los últimos días, ¿no?, que los mismos, es muy difícil porque a lo mejor pues un tema práctico, no tienen megáfonos y es muy difícil cómo hablar, ¿no?, para tantas personas. Algunos ayuntamientos les han ido facilitando, ¿no?, el que tengan megafonía para que también puedan mandar, para que puedan tener asambleas en las que todo el mundo sí se escucha. También hay colectivos que van, ¿no?, gente defensora de derechos humanos que va caminando con la gente y que va ayudando un poco al tema también de la organización y a crear el vínculo entre los distintos actores. Entonces, bueno, yo sí creo que hay algunos grupos que van, ¿no?, que sí que van organizando, van intentando mantener algo de liderazgo, pero creo que también tiene un gran componente de autoorganización también de la caravana y que también van tomando sus propias decisiones. Y luego el tema de lo de las infiltraciones, pues bueno, sabemos que es un poco la estrategia, ¿no?, que es la estrategia que también ahí a lo mejor, pues Mero también podrá contar cómo han sido las estrategias de las movilizaciones que ha habido en Honduras y cómo han sido también aquí. Y pues sí, somos conscientes de también, ¿no?, de estas infiltraciones que sí que pueden haber. Ay, no se escucha, Melo. Hola. Es que el organizador me había tapado el sonido. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ahora sí. Hola. Sí, se escucha, se escucha. Bueno, entonces quería decir dos cosas breves. Primero, que recordar que el camino migratorio entre Guatemala y Estados Unidos, particularmente el territorio mexicano, se fue convirtiendo en lo que va del siglo en un camino altamente peligroso para la población que ha ido migrando, y que en el caso de Honduras, un promedio de 300 personas, entre 300 y 400 personas, tratan de cruzar diariamente esa frontera, y la frontera de Honduras con Guatemala y luego de Guatemala con México. Y en estos años se han ido conformando grupos delincuenciales de todo tipo, extorsionadores, sicarios, de todo tipo. Entonces, no es absolutamente extraño que en una avalancha especialmente masiva como la que está ocurriendo en estos días en el territorio mexicano, estos grupos estén especialmente activos, y que algunos incluso estén vinculados con algunos sectores más públicos de la policía y de otros, que pretendan varios propósitos. Uno de ellos, bueno, sacar ventaja particular, pues como acciones delictivas, y otra parte también por otra parte también distorsionar, para crear confusión, generar miedo, y que eso, unido con la segunda cosa que quiero decir, es que propuestas como la de Peña Nieto, que se unen con las propuestas como las que hace Juan Orlando en Honduras, son propuestas que al final de cuentas uno podría decir, claro, puede haber una buena intención de ayudar a los migrantes, de dar una respuesta a su situación, pero por otra parte también puede ser una trampa
que es responder a una política más oficial del gobierno de los Estados Unidos de ir creando un muro de contención. Un muro de contención que se expresa por una parte en el miedo que puedan ir provocando organizaciones criminales en el camino a través de las extorsiones y amenazas, y por otra parte con este tipo de programas de incentivos que vayan deteniendo adelante para impedir que puedan llegar hasta los Estados Unidos. En este ambiente es donde creo yo que se encuentra una de las enormes tareas que nos tocaría a nosotros para fortalecer las redes. Cómo saber acompañar y dar protección en asuntos de derechos humanos y de advertir de los riesgos que puedan ir corriendo los migrantes en este camino que ya ha sido peligroso, pero creo que en estas condiciones se vuelve todavía más. Hola, me llamo Juan Luis, soy periodista de Alfa y Omega, que es una revista de la Diócesis de Madrid. Le quería preguntar a Andrea, un poco por el punto de destino, por la frontera con Estados Unidos, si hay alguna fecha aproximada de llegada y si tiene ya alguna información sobre cómo están las cosas allí, si hay algún movimiento o no. Y al padre Melo le quería preguntar si echa de menos quizá en alguna institución de la Iglesia una voz un poco más profética de denuncia y menos basada en la acogida, el acompañamiento. ¿Cómo lo ve usted? Melo, si quieres contestar tú. Bien, muchas gracias, José Luis. Mi abrazo desde lejos. Yo pienso que la iglesia o las iglesias, desde mi punto de vista, están acentuando o estamos acentuando el acompañamiento en la atención y en la atención a las necesidades básicas y primordiales de los migrantes, de los que van en camino. Allí es donde están puestas, desde mi punto de vista, las mayores energías. Y luego las voces sobre el cuestionamiento al origen, lo que empuja a las caravanas y a los responsables primordiales para que se organicen esta caravana es menor. Las voces son menores y desde mi punto de vista también todavía dispersas. O sea, hay alguna conferencia episcopal que dice palabras interesantes, tal vez cuestionan las malas políticas, pero no tocan de frente el problema estructural que provoca que miles de millones de hondureñas y hondureños hayan sido excluidas por unas élites y una burocracia política que de algún modo ha sido bendecida y ha sido protegida por la pastoral oficial de la iglesia. Entonces sí, yo ratifico, yo resiento que haya pocas voces y además dispersas en relación con cuestionar la raíz y el origen de esta caravana y nos limitemos, que ya es bastante bueno, a socorrer a los migrantes en su camino como la tarea más importante, en lugar de también acentuar una palabra profética que tanto se necesita en estos tiempos de confusión. Bueno, a ver un poco, gracias Juan Luis por la pregunta. La verdad es que no sabemos. O sea, sí es verdad que todavía quedan muchos kilómetros. Sí, o sea, sí, el trayecto que tienen por hacer ahora, o sea, desde Juchitán, ¿no? Que es donde pretenden llegar, hasta Oaxaca, todavía hay 275 kilómetros. Entonces, bueno, sí que son muchos kilómetros los que quedan todavía por delante.
Yo creo que la llegada a Ciudad de México, pues también van a seguir definiendo por dónde van a continuar. No sabemos ahora por dónde van a seguir y también sabiendo, vinculado también a lo que estaba diciendo el padre Melo, ¿no? O sea, México, bueno, saben la situación también que tenemos interna, ¿no? En México de violencia, donde realmente para los migrantes está siendo todavía más peligroso si cabe. Y es verdad que hay unos puntos que son bastante peligrosos que sí pensamos que deberían de evitarse, ¿no? Pues, por ejemplo, Tamaulipas, sí nos preocuparía que fueran por allí. Entonces, todavía no sabemos. La verdad es que no hay información, tampoco ellos no lo han dicho. Y, y bueno, pues sí, tocará ver por dónde deciden. Pero sí es verdad que yo creo que ahora Oaxaca será un trayecto bastante complicado, ¿no? Sí será bastante difícil. Y, y luego empiezan también pues por estados también ya más complicados del centro y norte del país, complicados por el tema de la violencia y de la inseguridad. Sí que han estado ahora en Chiapas y Oaxaca, pues un poco más arropados por la sociedad civil, por las organizaciones de base, pero sí también vemos con preocupación el trayecto que les queda por delante, que en cualquiera de los casos será bastante inseguro y peligroso. Y fechas, perdón, de fechas pues no sabemos, porque algunos trayectos que pensábamos que iban a llevar más tiempo han sido un poco más rápidos. También depende un poco de los apoyos que luego van teniendo, de si los llevan en autobús, si van intentando acercar un poco a las personas, que también ahí les llevará menos tiempo, pero todavía no hay como muchas certezas de cuánto les llevará. Pero unas 2 semanas, por lo menos, 2 semanas yo creo que todavía seguirán de caminata. Hola Andrea, Melo, soy Vega. Os hago una pregunta de parte de Miguel Ángel de Radio ECA, que está conectado. Y la pregunta es, ¿qué papel puede jugar el gobierno español y qué papel puede jugar Naciones Unidas? Comienzo yo, si quieren, respondiendo desde aquí de Honduras. Mira, yo personalmente del gobierno español, como en general de los gobiernos europeos, solo espero malos papeles. Por ejemplo, el gobierno español, a través de su embajada aquí, bueno, tiene un embajador que él se esfuerza por estar cerca de las organizaciones, nos invita con frecuencia a reuniones, pero fundamentalmente, y eso es invariable, respalda la política oficial del gobierno español en el destino de fondos bilaterales para apoyar a la policía y para apoyar a las instituciones que actualmente tienen la cuota de más alta responsabilidad en la corrupción del país y en el mantener este modelo al que me refería al comienzo. Entonces, el gobierno español está comprometido con el régimen hondureño. Yo entiendo que las relaciones diplomáticas tienen su camino, tienen sus términos, tienen sus limitaciones, pero otra cosa es mantener las relaciones diplomáticas y otra cosa es que sean un firme aval. Y por otra parte, el gobierno español está incapacitado para decir una palabra que contradiga la política oficial del gobierno de los Estados Unidos, tanto en materia de seguridad como en materia también de amenaza a las poblaciones que están en este momento caminando y que van a seguir saliendo y caminando hacia los Estados Unidos. Por lo tanto, yo del gobierno español, honradamente, sería irresponsable de mi parte decir que espero cosas positivas o distintas a las que está haciendo. El gobierno español va a continuar dando su respaldo oficial a las políticas oficiales que desde Honduras y de los Estados Unidos son provocadoras de expulsión, pero también de amenazas a nuestras poblaciones que han sido expulsadas. Pues, bueno, yo por mi parte, o sea, sí, gracias Miguel Ángel también. Yo diría que
Pues el tema de Naciones Unidas. Nosotros sí que nos parece ahora como muy importante. Creo que el papel de Naciones Unidas pues en la observación y en la demanda sí que nos parece muy importante. Sí que parte, por ejemplo, ahora que sí vemos necesaria en México por lo menos, pero también con esta mirada también regional, pues sí que tiene que ver con las relatorías de Naciones Unidas, sobre todo sobre el tema de deportaciones arbitrarias, digo, las detenciones arbitrarias, perdón, y las deportaciones, ¿no? Y nos parece que sí sería un papel y un llamado para Naciones Unidas. Sí, en México, por ejemplo, sí decir que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos pues se ha hecho muy presente, es el que ha estado, ¿no? en casi todo casi todo el recorrido de la caravana y también, ¿no? Pues en la observación de violaciones de derechos humanos. Y luego sí también por otra parte, bueno, y el papel también como del ACNUR, ¿no? Y sí también pues exigir este papel también del ACNUR que pues en su misión y en su mandato de protección, pues brindar también como la protección internacional a las personas que así lo requieran. Y sí creemos que pues un tema de los, o sea, es verdad también, ¿no? Lo que dice Melo, de cómo, bueno, pues muchas veces también son cómplices de los, ¿no? Los estados europeos son cómplices también de lo que está pasando en nuestros países en América Latina, pero bueno, pues sí hacer el llamado de todas maneras a la, pues a esta mirada y presión internacional y sí elevar un poco el foco de lo que está pasando aquí, porque tiene que ver con unas políticas, ¿no? que han estado durante tiempo se han permitido en las que ¿no? se ha orillado a la gente a las situaciones en las tan desesperadas en las que están ahora. Gracias. Y os planteo otra pregunta de Gerardo Elorriaga del Correo desde Bilbao. Él pregunta, en el caso de que se planteen medidas de acogida en México, ¿no consideran que puede crear un efecto llamada? Es decir, que atraiga a otros muchos miles. Pregunta dirigida a ti, Andrea. Efecto llamada. Yo siempre lo que digo es que México es un país con 110 millones de habitantes, ¿no? Y con 7.000 personas. Yo creo que más bien si hacemos políticas respetuosas de derechos humanos en las que piensen en la dignidad de las personas, yo creo que en México tenemos una capacidad no más que de sobra para, ¿no? para poder acoger a estas personas. Sí creo que se tiene que hacer desde, ¿no? desde pues pensando en la dignidad de ellas. Y creo que México tiene la capacidad de hacerlo. Y creo que México, además, por otra parte, sí decir que durante años todo este tránsito que ha habido en México y también personas que se han ido quedando a vivir aquí en México, también yo sí creo que la sociedad civil, yo me resisto a pensar que, ¿no? que somos un pueblo que no queremos, que somos xenófobos y que no queremos a la gente, ¿no? de Centroamérica. Yo me resisto y quiero que hay que más bien difundir el mensaje de que no, de que somos un pueblo hospitalario, lo ha sido y lo hemos visto en muchísimas expresiones desde los lugares en tránsito, los comedores, o sea, toda la reacción que ha habido tradicionalmente en México ha sido respuesta desde la sociedad civil y desde la gente que también, desde lo que han tenido, lo han dado. Entonces creo que cuando hablemos de las medidas de acogida hay que exigirlas al Estado y también partiendo de que evidentemente tiene que haber una respuesta estatal de garantía de derechos, desde luego, y también sí partiendo de que somos un pueblo que acoge y que somos muchos y que evidentemente es perfectamente asumible ¿no? el asumir a estas personas. Y obviamente también sin quitar también, ¿no? el tema de denuncia y seguir, ¿no? también denunciando las causas, que creo que sí es súper importante no olvidarnos de eso, ¿no? Ya decía Melo ahora, sí preocuparnos pues por esta respuesta humanitaria y esta respuesta de acogida, pero sí seguir elevando la voz del por qué la gente está. Yo creo que la gente al final, ¿no? con las historias también que luego vamos viendo, ¿no? y que nosotros las hemos visto durante todo este tiempo de acogida a población solicitante de la condición de refugio en México, evidentemente nadie quiere irse de su país, la gente quiere estar en su país, ¿no? Entonces, si tuviera la posibilidad de quedarse, creo que la gente lo haría. Entonces, también aboguemos para que haya situaciones y condiciones de vida digna en los lugares de donde la gente, ¿no? de donde la gente es y donde quieren estar.
Padre Melo, nos preguntan también por su punto de vista sobre esta cuestión. Sí, yo creo que las políticas o programas de acogida son, yo creo que son importantes. Yo trataría en lo posible, de tener un acercamiento más sólido con las autoridades que van a asumir dentro de un mes la conducción del Estado mexicano, para poder desde ya ir estableciendo algunas alianzas más permanentes que las que se puedan tener con este gobierno saliente. Porque digamos, este gobierno saliente evidentemente es un gobierno con una pérdida enorme de credibilidad y además está yéndose. Entonces yo más bien haría el esfuerzo de ir trabajando qué programas de acogida, de solidaridad, de acompañamiento se pueden ir estableciendo entre las diversas redes centroamericanas, mexicanas e incluso de Estados Unidos con las autoridades que van a asumir dentro de un mes, para que porque este fenómeno obviamente es permanente. En este momento creo yo que yo acentuaría más los programas de apoyo y de solidaridad al interior de las iglesias, de la sociedad civil, y no tanto poner todo en el asador con las actuales autoridades. Evidentemente con las autoridades locales sí, pues porque tienen una permanencia mayor. Pero yo por ahí pondría más el peso, fortalecer alianzas con las autoridades que están a punto de asumir para ir definiendo estrategias de carácter más permanente para los próximos años. Eso es lo que a mí me surge. De hecho, nosotros estamos en este momento tratando de ponernos de acuerdo con algunas redes de Estados Unidos, unas redes mexicanas y también centroamericanas, justamente para ir viendo por dónde podemos ir buscando respuestas ya no solamente en el corto, sino en el mediano plazo. Y en el mediano plazo, uno de los elementos que estamos viendo es cómo poder establecer alianzas con el gobierno mexicano de cara a políticas y a compromisos con la población centroamericana para los próximos años. Muy bien. Pues muchas gracias. Si alguno tiene una pregunta más, si no, iríamos cerrando este encuentro con vosotros. Creo que tenemos una pregunta más, ya la última, ¿no? Para el Padre Melo, ¿no? Padre Melo, ¿cómo se soluciona el problema de la falta de libertad en Honduras? ¿Cómo se soluciona el problema de la falta de libertad de información en Honduras para hacer llegar su mensaje a la comunidad internacional? Y sobre todo, ¿cómo librar la marginación informativa que padece Honduras a nivel internacional, solo resuelta con crisis como la actual? ¿Por qué nadie habla de la cuestión hondureña siendo tan relevante? Bueno, yo creo que una de las maneras de solucionar a nivel inmediato es a través de lo que estamos haciendo en este momento. O sea, de escuchar la voz nuestra a través de nuestros aliados que tenemos en España, o también tenemos en Estados Unidos o en otras latitudes, porque por lo demás las voces nuestras no cuentan. Aquí, por ejemplo, a nosotros nunca, oigan lo que les digo, nunca se nos invita a el debate o el tratamiento de estos temas o de cualquier tema en los medios
de alcance nacional en el país. No existimos. El ERIC para asuntos de temas como la migración o temas económicos o temas políticos o de alternativas, no existimos. Hay un cerco informativo. Por eso es importante abrirnos. Porque además para los medios de comunicación internacionales, para las políticas oficiales, tampoco existimos. De hecho, dicen, hay analistas que dicen que América Latina solo entra en un 3% de las noticias internacionales. Imagínense ustedes Honduras. Tiene que haber una situación tan extrema como el éxodo masivo que está ocurriendo ahora para que los medios de comunicación vuelvan sobre Honduras. Pero incluso en algunas ocasiones vuelvan morbosamente sobre Honduras. Se van deteniendo ahora en México para ver cuántos han sido asesinados, cuál es la palabra que está diciendo Trump, pero la realidad hondureña que origina esa sigue siendo inexistente. Por lo tanto, creo yo que yo incito y animo a que toda esa avalancha que va recorriendo el territorio mexicano la vayamos acompañando, pero viéndola desde lo que la ha originado, de lo que la sigue originando, que es una Honduras atrapada en una estructura de poder de unas cuantas élites, de unas poquísimas familias, de una burocracia política corrupta que recibe, que son socios menores de las transnacionales y que son protegidas por la Unión Europea, finalmente por el gobierno de los Estados Unidos, están siendo protegidas por los organismos multilaterales, y es importante que volvamos sobre Honduras y las causas que lo originan, y escuchen las propuestas alternativas sobre modelo de desarrollo incluyente, para que evitemos que en el futuro todo esto se vuelva incontrolable, como ya está ocurriendo con el tema de estas caravanas masivas. Muy bien. Muchas gracias a ambos. A la caravana le queda trayecto, nos queda tiempo, ¿no? Mucha incertidumbre de cómo va a ser el tránsito, de qué va a ocurrir si se consigue acercar a Estados Unidos, de cuánta gente va a aceptar esas propuestas del gobierno mexicano, qué diálogo. Y nos quedamos, ¿no? Además de esa necesidad de acompañamiento, de esa fragilidad de esa gente en tránsito, con la llamada fuerte de la Red Jesuita con Migrantes CANA a no olvidarnos de las causas cuando hablamos de migraciones forzadas, a abordar las causas. Pues muchas gracias a ambos, muchas gracias a los que habéis asistido a esta rueda de prensa. Sois vosotros ahora, ellos saben lo que pasa, pero vosotros sois quienes lo contáis. Gracias por hacer de altavoz. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Que te mejores de ese catarro, Andrea. Gracias. Perdón. Muchos besos, Padre Melo. Hasta luego. Hasta luego.